Entonces dejó de caminar, se me caía y cada caída, por más sencilla que fuera, era fractura. Incluso, o sea, la señora ya estaba siendo investigada para descartar situaciones de maltrato. Los niños que deben evaluarse para ver si no hay algún problema con los riñones, principalmente son quienes tienen alguna enfermedad familiar ya conocida, ¿no? Cuando tú ves que la presión arterial está alta para la cifra que le corresponde al niño, entonces tienes que buscar. Amigos, ¿ustedes han escuchado hablar sobre la nefrología? Seguramente si han tenido problemas en los riñones, así debió ser. Ya sabrán un poquito de qué se trata, pero para los que no, tenemos el gusto de presentarles a nuestra nefróloga pediatra, la doctora Paulina Reynoso, que está aquí con nosotros. Un placer tenerla aquí. Muchas gracias, Ana, muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrada. No, el gusto es de nosotros y primeramente queremos conocerla antes de que nos platique sobre su especialidad y sobre todo resolver algunas dudas que tengan nuestros, ahora sí que seguidores que están viendo este podcast. Muchísimas gracias por vernos también. Doctora, platíquenos usted por qué eligió la nefrología y sobre todo por qué pediátrica. Claro que sí. Miren, pues ya sabemos que el mundo de la medicina es amplísimo, ¿no? Entonces, desde siempre me llamó mucho la atención el tratar de cuidar a los niños, de ver el aspecto que los enfermaba. Por eso, pues, decidí ser pediatra. Y dentro de las enfermedades pediátricas, hay algunas enfermedades que pueden ser como un poquito incomprendidas, yo les digo, ¿no? Porque, por ejemplo, si nos ponemos a ver el riñón en sí, tiene muchas funciones, pero esas funciones a veces son poco reconocidas y por lo tanto la patología renal puede ser difícil de diagnosticar y por lo tanto a veces el tratamiento no es el oportuno. Y cuando logramos hacer ese tipo de diagnósticos tempranos y tratamientos adecuados, podemos evitar la progresión del daño renal o al menos enlentecer la velocidad del deterioro de la función, que eso significa un cambio abismal, ¿no? en el bienestar, en la calidad de vida del paciente y de su familia. Claro que sí, un diagnóstico temprano siempre hace la diferencia, estamos totalmente de acuerdo con ello. Doctora, pues como bien nos comentaba, hay algunas patologías que no podríamos nosotros saber que están relacionadas al riñón. En este caso sería muy difícil para a lo mejor una madre de familia o un padre de familia identificar qué síntomas son los que, pues ahora sí son signos de alerta para acudir con usted o con cualquier otro nefrólogo pediatra. Claro que sí. Los signos y síntomas pueden ser muy vagos, ¿no? Como decíamos, muy poco específicos, entonces fácilmente podemos confundir dicho síntoma con cualquier otra situación que a lo mejor no fuera de tanta relevancia. Como por ejemplo, ¿cuál sería? Los dividimos como por etapas dentro de la niñez. Ya ven que pues es como todo un proceso, ¿no? El crecimiento, la importancia, por ejemplo, de los primeros 1000 días de vida. Son muchas cuestiones que influyen, pero por ejemplo, en los pacientes recién nacidos, el antecedente de una alteración en los ultrasonidos obstétricos que le hacen a la mamá, que ya nos sugiriera, por ejemplo, una dilatación del riñoncito, que estuviera la cantidad de líquido amniótico alterada, esa ya nos hace como que nos da la alerta para que a ese niño lo podamos estudiar ya una vez al nacimiento. También, por ejemplo, se han relacionado ciertas alteraciones en la forma de los pabellones de las orejitas, ¿no? Que si hay unos quistecitos, que si hay unos apéndices como unas bolitas. Entonces no significa que todos los niños que tienen este tipo de alteraciones vayan a tener también alguna alteración con el riñoncito, pero puede sugerirse y a veces más vale estudiarse. O también los pacientitos que pueden tener un síndrome
genético o una sospecha y que a lo mejor encontramos alguna alteración neurológica, alguna alteración de los huesos, del corazón, que pudiera también tener implicación en alguna alteración renal. Entonces siempre debe estar la sospecha, hablando por ejemplo de un paciente recién nacido. Y de ahí ya van variando los síntomas conforme la edad. Entonces, por ejemplo, ya un lactantito que a veces tiene fiebre, o ya también un niño que es preescolar, que tiene fiebre y que no sabemos la causa de la fiebre, que a lo mejor hasta se puso amarillito, por ejemplo, que ya controlaba esfínteres y que empieza a hacer pipí en la cama, que moja la cama en la noche, o también tiene pérdidas urinarias durante el día, pueden ser datos que también nos vayan orientando hacia alguna alteración del riñoncito. Okay. Y pueden ser tan diversos, por ejemplo, de que haya retención de líquidos, que a veces se manifiesta con el edema, la hinchazón de los párpados, que dicen, ay, es que es a lo mejor alérgico. Ay, es que algo comió, pero ya está raro porque ya empezó también, aparte de los ojitos, a retener líquido en las piernitas y la pancita. Entonces ya a veces cuando llega ese cuadro, pues ya es como muy evidente, ¿no? Va evolucionando, ¿no? Exacto. Y qué tan importante es en los primeros momentos estar súper atenta, porque yo creo que esos síntomas que acaba de describir, cualquier padre de familia que a lo mejor ya tiene 3 hijos, dice, pues a lo mejor es normal que se haga pipí en la cama, a lo mejor es normal que tenga ciertos síntomas y los dejan pasar, ¿no? Yo creo que hay una balanza, debería de haber una balanza para los padres de familia en decir, a lo mejor lo llevo a consulta general, o a lo mejor ya directamente con el pediatra. ¿Usted qué recomienda, doctora? ¿Siempre acudir con un pediatra? ¿Qué tan importante es esta decisión en los padres de familia? Durante, la etapa de crecimiento y desarrollo del niño, siempre es recomendable vigilar el crecimiento, ¿no? Y está estandarizado como la frecuencia recomendada del control del niño sano. Entonces, hay programas tanto en medio privado como en medio institucional que pueden ser incluso monitorizadas en las unidades de primer nivel, incluso con el médico de la familia, con el médico que puede ir vigilando el desarrollo del niño, y que cuando ve algo que salte de lo normal, que se salga de lo habitual, entonces ya pueda a lo mejor hacer la referencia. Pero sí es muy importante el control del niño sano. Siempre estarlo monitoreando, que sea la persona que lo atiende en Sí, este su caso. médico de familia, su médico pediatra. Doctora, y quisiera que nos platicara a lo mejor algún caso en particular que a lo mejor haya salvado o haya impactado en una manera muy significativa la salud o la vida de algún paciente de usted, ¿no? Que estuviera relacionado con específicamente la nefrología. Ay, pues déjame pensar, Ana. Me imagino yo que hay muchísimos casos, ¿no? Es que hay muchos casos, afortunadamente, que si se diagnostican, como te decía, a tiempo, podemos evitar una complicación mayor. ¿Cuáles son los más comunes? Podemos comenzar por ahí, que usted ha visto y que pues tienen resultados positivos. Pues mira, a lo largo de estos ya más de 10 años que llevamos ejerciendo la nefrología pediátrica, se pueden ver diferentes grupos de enfermedades. Entonces, por ejemplo, pacientes que hay una niña que siempre la recuerdo con mucho cariño y que todavía está en seguimiento, ya está más grandecita, que me la enviaron porque tenía fracturas de repetición. Okay. Entonces era una niña que te comentaba la mamá, ella empezó a caminar todo normal, doctora, como mi otra niña, caminaba, y después tuvo como una regresión. Entonces dejó de caminar, se me caía, y cada caída, por más sencilla que fuera, era fractura. Ay, no, entonces, qué curioso. Sí, incluso, o sea, la señora ya estaba siendo investigada para descartar situaciones de maltrato. Wow. Entonces llega a la consulta
de ortopedia pediátrica y me la refieren. Entonces, siempre tenemos que buscar esas asociaciones que a veces no pensaríamos que, por ejemplo, el riñoncito fuera una de las causas porque el hueso, no esté sano. Uh-huh. Entonces, empezamos a hacerle estudios y ya vimos que a nivel del riñón, por ejemplo, había unos cálculos muy grandes que les decimos como coraliformes, porque así obstruyen y parecen un coral cuando tú los visualizas sobre todo en el ultrasonido. ¿Y a qué se deben son algunas patologías tienen alguna alteración, por ejemplo, a nivel genético, y esto impide un correcto funcionamiento de una parte de la célula del riñón que se llama túbulo, que son cosas como muy específicas. Entonces empiezas a hacer estudios de sangre, empiezas a hacer estudios de orina, ya tenías el ultrasonido, entonces ves que ese paciente que no crecía, que dejó de caminar, que tenía las fracturas, tenía una enfermedad que se llama acidosis tubular renal. Entonces empezamos a dar tratamiento y afortunadamente a esa niña no la tuvieron que hacer cirugía para, como decimos comúnmente, deshacer la piedrita, sino que con las medidas de alimentación, con el tratamiento del jarabito y otros tratamientos de tabletitas, la niña mejoró y la niña empezó ya a caminar otra vez, una niña de 7 años. No, qué ejemplo tan más claro de la importancia que genera el acudir con la persona correcta que les puede dar el diagnóstico exacto de la enfermedad, porque en muchas ocasiones se pierde tanto el tiempo buscando el diagnóstico, yendo con un médico, yendo con otro, y a lo mejor hasta en la paranoia de los pacientes se ponen a buscar en Google, se ponen a autodiagnosticarse y a veces sale hasta lo peor, ¿no? Entonces me imagino yo que fue un gran susto para la familia, pero afortunadamente pues pudieron dar con el diagnóstico, ¿no? Y el tratamiento. Y el tratamiento, porque de esa manera evitamos que esos riñones se siguieran deteriorando, que la niña no sufriera posteriormente de enfermedad renal crónica, de insuficiencia renal, que tuviera que requerir diálisis, hemodiálisis, un trasplante. Entonces ya esa niña ya empezó a tener su crecimiento y desarrollo normal y ya no se fractura. Increíble, doctora. Que todo lo que se puede evitar, ¿no? Ahora sí que acudiendo de manera oportuna con un pediatra y en este caso pues la especialidad le ayudó muchísimo, ¿no? Pero lo bueno que se salvaron de las acusaciones, ¿no? Que les estaban haciendo por todo lo que conllevó la enfermedad de esta niña, que pues esperemos que siga así de sana, ¿no? Bueno, pues me imagino yo que como habrá muchísimos otros casos, pero hablando en general, doctora, también quisiera que nos recomendara para todo nuestro público algunas recomendaciones, vaya la redundancia, para aquellas personas que quieren empezar a cuidarse y a cuidar a sus niños sobre todo. Claro que sí. Siempre hablamos como de los datos de alarma o los factores que se asocian a que pudieras padecer enfermedad renal crónica y no saberlo. Ya aterrizado más hacia el aspecto de los niños que deben evaluarse para ver si no hay algún problema con los riñones, principalmente son quienes tienen alguna enfermedad familiar ya conocida, ¿no? Que por ejemplo dicen, es que el papá, la mamá, los tíos tienen quistes, por ejemplo, en los riñones, o tienen alguna enfermedad que los ha llevado a requerir de una terapia de soporte renal como la diálisis, como la hemodiálisis. Esos pacientes deben evaluarse. Como les mencionaba antes, aquellos pacientes que tienen una sospecha, por ejemplo, de un síndrome genético, que tienen una cardiopatía ya conocida, que fueron sometidos a lo mejor a alguna cirugía de corazón, porque a veces pueden tener una lesión en el riñoncito y que a lo mejor no sabemos, ¿verdad? También los pacientes que tienen sobrepeso u obesidad, porque sabemos que también esta condición conlleva a
una mayor sobrecarga, por así decirlo, de trabajo para los riñoncitos y que a la larga también eso puede fomentar un deterioro de la función. Okay. Los pacientes que fueron prematuros o que tuvieron bajo peso al nacer, porque a veces no completan el periodo idóneo para que se formen todas las células del riñón. Entonces, si nacen antes, no se completan esas células y nacemos con menos células funcionales. Entonces, a la larga, pues también sí son pacientes que tuvieron que estar en unidades de cuidados intensivos neonatales, que se tuvieron que usar medicamentos que sabemos que pueden ser considerados como tóxicos, ¿no? Nefrotóxicos, y que son sometidos también a otro tipo de terapias. Ellos pueden tener un riesgo más alto de que si sufrieron, por ejemplo, algo que decimos lesión renal aguda, que después esa lesión pueda volverse crónica. Okay. Y bueno, a veces también puede ser difícil diagnosticar, por ejemplo, hipertensión arterial en los niños, porque no pensarías que un niño sea hipertenso. Ajá. Pero sí hay, y hay dentro de todas las edades pediátricas, desde recién nacidos hasta adolescentes. Entonces, cuando tú ves que la presión arterial está alta para la cifra que le corresponde al niño, entonces tienes que buscar una causa renal o alguna otra causa, ¿no? Siempre les digo que tenemos que descartar etiologías, causas secundarias. No es como en el adulto que dicen, es que es hipertenso, es porque su familia es hipertensa. Okay. Entonces, siempre tenemos que descartar una causa que esté ocasionando, por ejemplo, este problema. Perfecto. Por mencionarles algunos, ¿no? Sí, me imagino, ahí tomen nota, es muy importante que todos estos señalamientos o estos síntomas a lo mejor los puedan identificar de una vez con esta información que nos está brindando la doctora. Sí, y Ana, uno que se me estaba pasando y que es muy común, son los pacientes que tienen infecciones de vías urinarias. Okay. Es algo muy común, ¿no? Muy, muy, muy habitual, que dicen, es que el niño o la niña se enferman a cada ratito de infecciones de vías urinarias. Entonces, esos pacientes también tienen un riesgo muy alto de poder desarrollar una lesión en la función del riñoncito. Ok, ¿no? Y tan común que es a cualquier edad las infecciones por muchísimas variantes, ¿no? Que a lo mejor pues la ropa interior, a lo mejor que los niños que todavía usan pañal, ¿no? Son muchas las causas. Ahí para que lo tomen muy en cuenta que si se están enfermando constantemente de una infección por vías urinarias, vayan directamente con un nefrólogo pediatra, de preferencia, ¿no? Claro que sí, dentro de la formación pues podemos tratar ese tipo de patologías, pero sí para descartar. Hay que tratar siempre por su médico y evitar complicaciones. Doctora, pues muchísimas gracias por toda la información que nos acaba de brindar. Yo sé que les va a ser de muchísima ayuda. A lo mejor, así como yo, casi no escuchamos de un nefrólogo cuando a lo mejor no tenemos problemas, ¿no? En los riñones, afortunadamente, pues no, a lo mejor no sabemos qué tanto abarca, ¿no? Esta especialidad en la medicina, y esperemos que les sirva de muchísima ayuda a todos nuestros seguidores y a todos nuestros pacientes de Hospital San José. Y si tienen alguna duda, con mucho gusto, pues se pueden contactar con la doctora. Si nos puede compartir su número de teléfono y si tiene redes sociales también para que la sigan. Claro que sí. Me pueden seguir ahí en mis redes como doctora Paulina Reynoso, nefróloga pediatra, pues prácticamente en todas las redes. Y para citas pueden hablar al 644-688-1614 y también aquí en los teléfonos de Hospital San José. Perfecto, doctora. ¿Qué días consulta aquí en hospital regularmente que podamos ir viendo, checando nuestra agenda para poder solicitar una cita con usted? Habitualmente los fines de semana. Ok, aquí la tenemos en Navojoa, ¿no? Porque acaba de mencionar que la doctora viene desde Obregón para brindarnos esta información, así que le agradecemos muchísimo. Y aquí estamos en la espera de cualquier otra información que nos pueda dar. Claro que sí. No se nos olvide tomar agua.
muy importante para todos en general, ¿verdad? Sí. Que ahorita no, es lo menos que hacemos, yo creo. Pues chicos, muchísimas gracias por ahora sí que sintonizar este capítulo más de Salud y Mitos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Clínica Hospital San José. Esperen más capítulos y nos vemos a la próxima.